¿Se ve la pantalla, por favor, secretario? Sí. Gracias. Está ahí, atento el secretario. Ya, vamos a ver lo que implican los circuitos eléctricos y el desarrollo de circuitos hoy día. Voy a partir primeramente por el concepto de circuito eléctrico. Como dice ahí arriba, es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula la electricidad. ¿Ya? Ese es el concepto general. Y hay otro, se le suma a ese concepto, ¿cierto? Que el circuito eléctrico está compuesto por elementos activos y elementos pasivos. Los elementos activos son los que generan o entregan la energía al circuito. En este caso, esta batería, ¿ya? Y los elementos pasivos son los que requieren de esa energía para funcionar, en este caso, esta ampolleta o bombilla y este motor, ¿ya? Esa es otra clasificación o concepto de circuito eléctrico. Y los componentes, ¿ya?, de este conjunto de elementos serían, ya saben, la batería, el elemento de maniobra, que es el interruptor, el elemento de protección, que es en este caso un fusible, los consumos o cargas, ¿ya?, que en este caso es un motor y una bombilla o ampolleta, ¿ya? Puede ser cualquier consumo, cualquier elemento que requiera energía para funcionar, ese es el consumo o la carga en los circuitos. Y todo esto unido por los conductores, ¿ya? Ahí tenemos el concepto general de lo que es un circuito eléctrico. ¿Para qué sirven los circuitos eléctricos? Para que nosotros hagamos con la energía eléctrica lo que se nos antoje, ¿ya? Por lo tanto, podemos desviarla, podemos dirigirla por los diferentes componentes de este circuito, obviamente bajo los valores de magnitudes eléctricas correspondientes para que esto funcione. ¿Preguntas? ¿Está claro esto? Bueno, secretario, usted cuando hay una pregunta me interrumpe solamente y me dice que me la lee. Está bien. Ya, como nosotros ya estudiamos las magnitudes eléctricas, ¿cierto? El voltaje, que es la fuerza que permite el flujo de electrones o la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente, que son los electrones o la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un Hay conductor pregunta, en un tiempo determinado. Dígame, profe. dígame. Dice, ¿cuáles eran los componentes? Jorge Manrique. Jorge Manrique, ya. El conjunto de elementos, ya los componentes son el elemento activo, la batería, que proporciona la energía, el elemento de maniobra, que es el interruptor, es el elemento de protección, que es el fusible, las cargas o consumos, ¿cierto? En este caso, la ampolleta y el motor. Todo unido por conductores, por los cuales circula la energía eléctrica. Es decir, la corriente pasa a través de los conductores y a través de todos estos componentes o elementos que conforman un circuito eléctrico. Convencionalmente sale del polo positivo, pasa por todo el circuito y llega al polo negativo, ¿ya? Convencionalmente. Pero en la práctica sale del polo negativo, pasa por todos los componentes y retorna al polo positivo, ¿ya? Convencionalmente porque cuando se dieron cuenta que era al revés lo que habían planteado, se dieron cuenta los científicos que no alteraba en nada los cálculos, así que lo dejaron así. Entonces, convencionalmente, la corriente sale del polo positivo y vuelve hasta el polo negativo. Y ahí se cierra el circuito. Avanzamos. Entonces, dijimos que la ley de Ohm, ¿cierto? Se establece, la estableció James Seymour Ohm con las magnitudes eléctricas, ¿cierto? El voltaje que dijimos que es la fuerza que permite el flujo de energía eléctrica, la corriente que es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor, por la sección de un conductor en un tiempo determinado, la resistencia eléctrica que es la oposición al paso de la corriente eléctrica y la potencia que es la energía que se gasta, ¿cierto? O que se produce
en un tiempo determinado. Y también está determinada por el producto entre el voltaje y la intensidad de la corriente. ¿Ya? Repaso de nuevo el voltaje que se mide en volt, la intensidad de la corriente que se mide en amperes y la resistencia eléctrica que se mide en ohm, la potencia eléctrica que se mide en watts. ¿Ya? Eso no se les olvide, manejen los chiquillos, apréndanselo porque los vamos a ocupar también en lo que queda de las clases y el próximo año. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Cierto? Que es la fórmula que está aquí al medio, la fórmula madre de esta ley o el enunciado de la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si la intensidad aumenta, el voltaje va a aumentar. Si la intensidad aumenta, la resistencia va a disminuir. ¿Ya? Ahí está la proporcionalidad en este caso, ya sea directa o inversa. Y de la unión de estas dos fórmulas, ¿cierto? O de la combinación de estas dos fórmulas nacen estas otras y otras más que se pueden desprender, despejando, ¿cierto? Estas fórmulas o fundiéndolas ambas en una. ¿Preguntas en esta diapositiva? No hay ninguna, profe. Gracias. Vamos con el circuito serie. Para entender los diferentes circuitos, ustedes tienen que dominar las características propias de cada circuito, ¿ya? Entender que todos los componentes o dispositivos que se ocupan en telecomunicaciones están construidos en base a circuitos electrónicos, ¿ya? Y esos circuitos electrónicos en el fondo son circuitos mixtos que son una combinación de circuitos serie y paralelo, ¿ya? Todos funcionan juntos, pero para entenderlo hay que estudiarlos por separado. ¿Ya? Primero, las características del circuito serie, que es la intensidad de la corriente, es la misma en todo el circuito, ¿ya? Entonces, la corriente que sale por aquí, el mismo valor de corriente va a afectar a todas las resistencias en esta situación, ¿ya? Es el mismo valor de corriente para todas. El voltaje se reparte en las cargas, se reparte también según el valor de la carga, ¿ya? Si la carga es mayor, va a tener mayor voltaje. En este caso, ustedes saben que el voltaje es I por R, por lo tanto, como es un producto entre la corriente, que es el mismo valor, y el valor de la resistencia, obviamente la resistencia de 10 ohm va a tener un voltaje mayor que la resistencia de 5 ohm. ¿Ya? Entonces, el voltaje se reparte según las cargas y la suma total de estos voltajes es igual al voltaje total del circuito o de la fuente en este caso. ¿Ya? La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias parciales. Ya. Para calcular la resistencia total, yo tomo todos estos valores de resistencia y los sumo. ¿Ya? En este caso serían 10, 15, 17, 25, 45 ohm. ¿Ya? Ese sería el total. En los circuitos serie. Y la potencia total es la suma de las potencias parciales. Yo voy a tener valores de voltaje y de corriente, por lo tanto voy a calcular todas estas potencias o cada una de estas potencias que disipan estas resistencias. Yo después sumo todos esos valores parciales y me tiene que dar el total de la potencia del circuito, que también la puedo calcular con los valores totales de voltaje y de corriente, ¿ya? Entonces ahí yo voy comprobando si el circuito lo realicé de forma correcta. ¿Preguntas? No hay ninguna, profe. Avanzado entonces. Ya, ahí tengo los valores parciales. Me voy a ir a esto, si ustedes se fijan. Voltaje total, corriente total, por resistencia total, potencia total, voltaje total, por la I total. De esta manera yo calculo los valores totales del circuito y los valores parciales, en este caso la resistencia 1, sería I total, porque es la misma para todo el circuito, por la resistencia 1. Y la potencia de la resistencia 1, ¿cierto? El voltaje en la resistencia 1
por la corriente total, porque es la misma en todo el circuito. De esta manera procedo con todas las resistencias. ¿Ya? Y aquí yo tengo un ejercicio que lo preparé para que ustedes lo vean, cómo se resuelve, que tiene una dificultad extra, ¿cierto? O está planteado de diferente manera, en donde me dan todos los valores. Es lo que les digo yo siempre, cuando les presenten un problema de este tipo, primero vean todos los valores que les entregan y que les están exigiendo, ¿ya? Entonces aquí que me dicen que tengo la corriente total del circuito y que tengo el voltaje total de la fuente. Tengo los valores de las resistencias, excepto el de la resistencia 3, ¿ya? Y que me piden encontrar voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y voltaje de la resistencia 3, es decir, todas las caídas de tensión de estas resistencias, ¿ya? Caídas de tensión o voltajes de pérdida, que es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que proceder a resolver este circuito. Como tengo la corriente total y tengo el voltaje total, me quedarían dos valores totales que calcular, que sería la resistencia total y la potencia total, ¿ya? Entonces, ambos puedo calcularlos, ¿ya? Porque tengo el voltaje y la corriente, ¿ya? Entonces, parto con la resistencia total, me dice que es la suma de las resistencias parciales, pero esta no me sirve porque me falta la resistencia 3, ¿ya? Pero como tengo la tensión y tengo la corriente, ocupo la fórmula de León que dice que el voltaje dividido por la corriente me tiene que dar la resistencia. Y como son valores totales, me va a dar el valor total de la resistencia. ¿Ya? Profe, Dígame. que siempre he tenido como estas dudas que a veces como que a veces me cuesta entenderlo en los circuitos, que todos los objetos del circuito tienen resistencia. Correctamente. ¿Ya? Tú cualquier elemento que instales en un circuito tiene una resistencia propia en sí. ¿Ya? Por eso aquí, en este caso, esta resistencia podría ser la ampolleta, este otro podría ser el motor, y este podría ser cualquier otro consumo. Pero Todos si esa tienen, resistencia tiene imagen de interruptor, ejemplo, no sale la onda, así con forma... esta resistencia. Sí, por ejemplo, tenga la forma de interruptor. No, ese no tiene resistencia. El interruptor es el interruptor. Ah, ya ¿Ya? vale. Entonces Es, solamente permite el flujo. claro, los que tienen resistencia, ¿qué es lo que dije yo delante? Ampolleta. Volver a la primera imagen. ¿Ya? Acá. Esto tiene una resistencia en sí. ¿Ya? Este consumo. Esto también tiene una resistencia en sí. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Los conductores igual tienen una resistencia, pero se toma solo los consumos en este caso. ¿Ya? Ujú. Los consumos. Este es el elemento de maniobra, por lo tanto, este no consume energía. Solo está para Permitir el manipular flujo. o Sí. dirigir la energía. ¿Ya? Y este es un elemento de protección. Por lo tanto, tampoco se le asume una carga, un consumo. ¿Ya? Ahora, si yo mido la resistencia total de esto, obviamente este fusible, como tiene un conductor, me va a dar una pequeña resistencia, ¿ya? Pero despreciable para el caso del circuito, en este caso, ¿ya? Pero es casi Porque nada. es muy mínima, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que está simulando, ¿cierto? El circuito en sí. Aquí, esto me está diciendo que aquí hay unos consumos, ¿ya? Que puede ser una ampolleta, que puede ser el motor, que puede ser una estufa o cualquier otra cosa que necesite energía para funcionar, ¿ya? Esto en el fondo representa las diferentes cargas, ¿ya? Mm, ya. De hecho, esto tú podrías reemplazarlo por pilas, y se te va a cumplir la misma condición. Si las pones en serie, eh, si las pilas son de 1,5 volt, vas a tener tres pilas de 1,5, por lo tanto son 4,5 volt el total, ¿ya? Y se te va a cumplir lo mismo. Y la corriente total va a ser la misma para estos tres consumos, ¿ya? Ya. Hay otra pregunta en el chat, dice, ¿qué es un círculo integral? Diego Roja. Círculo, Integral. círculo. Pero ¿a qué se refiere con eso? Circuito.
Estaba muy Circuito, instaladito. circuito integral. Bueno, Sí, circuito, en este caso, un circuito eléctrico, lo que definimos ya, ¿ya? Integral, no sé dónde lo sacó, pero me imagino que se está apuntando al conjunto total del circuito o el funcionamiento total del circuito, ¿ya? Es que no sé el contexto de dónde lo sacó, que es un término que no es muy común en electricidad, ¿ya? bueno, Pero a lo mejor está apuntando a eso. prosiga nomás. Ya, si puede plantear la pregunta de otra manera, a lo mejor se la puedo responder mejor, ¿ya? Que lo vea. Entonces, dijimos que aquí nos habían dado ciertos valores, ¿cierto? En donde tenemos una resistencia que no tenemos el valor, en este caso una resistencia parcial, que es la resistencia 3. Por lo tanto, esta fórmula no nos serviría porque tenemos aquí una incógnita, pero tenemos otra manera de llegar al valor, que es ocupando la ley de Ohm, que es voltaje partido por la corriente. Eso determina la resistencia total, ¿ya? Y ahora sí la aplico en esta fórmula, fíjate, la aplico en esta misma fórmula, y la resistencia 3, que es la que no tengo, la dejo como la variable que tenemos que buscar. Despejamos la fórmula, tengo que la resistencia 3 igual a la resistencia total, menos la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Eso me da 50 menos 15, que son estas dos que tengo acá, ¿ya? Y eso me dice que la resistencia 3 equivale a 35 ohm, ¿ya? Entonces, si yo sumo aquí 5 más 10 son 15, más 35 me da un total de 50, ¿ya? Y ahí ya comprobé que lo que hice está correcto, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué me piden después? Calcular estos voltajes parciales, ¿cierto? Cada una de las caídas de tensión de estos circuitos, de estas cargas, de estos consumos, ¿ya? Entonces parto ordenadamente por el voltaje de la resistencia 1, ¿ya? Y la fórmula de ley de Ohm me dice que la resistencia es la I por la R, o sea, la intensidad por la resistencia. En este caso, como la corriente es la misma para todo el circuito, ¿cierto? Es la corriente total. Y por la resistencia 1, ¿ya? Entonces la resistencia 1 vale 5 y la corriente vale 2, 2 por 5 y eso me da 10 volts. Mismo proceso para esta resistencia, ¿cierto? Tengo que calcular el voltaje 2. Aquí lo tengo, voltaje de la resistencia 2, la misma fórmula, corriente por resistencia. En este caso estoy trabajando en la resistencia 2 y la corriente es la misma, por lo tanto la corriente total son 2 por 10, me da 20 volts, ¿ya? Mismo caso para la resistencia 3, voltaje en la resistencia 3, fórmula la misma, I por R, y total, porque es la única corriente del circuito en un circuito serie, por la resistencia 3 en este caso, ¿cierto? Que es la que estamos calculando, y 2 por 35 me da 70 volts. ¿Ya? El enunciado del voltaje me dice que la suma de estos voltajes parciales me tiene que dar el voltaje total, ¿ya? Entonces, 70 más 20, 90, más 10 son 100. Entonces, se me cumple, está correcto, quiere decir que lo que hice está bien hecho, ¿ya? Vamos por la potencia, ¿ya? La fórmula de potencia es V por I, si es total, voltaje total por I total, 100 por 2 son 200 watts, ¿ya? Vamos con los valores parciales, la potencia de la resistencia 1 en este caso, voy a calcular cuánta potencia disipa esta resistencia, V por I, la misma fórmula, pero ahora con valores parciales, voltaje 1 y la corriente total es la misma para el circuito. Entonces el voltaje 1 era 10 volts, por 2 que es la corriente, eso me da 20 watts. Mismo caso para la potencia en la resistencia 2, voltaje 2, ¿cierto? Que son 20 volts por la corriente total, que es la misma para el circuito, 40 watts. Caso 3, potencia en la resistencia 3, ¿cuánto disipa esta resistencia? Voltaje 3, que son 70 volts, por la corriente total, que son 2 amperes, eso me da 140 watts. ¿Qué dicen los enunciados? Que si yo sumo estas potencias parciales, me tiene que dar el valor de la potencia total, obviamente. Son 140, 180, más 20 son 200, ¿ya? Y de esa fórmula yo compruebo que los circuitos, que los cálculos que realicé están bien hechos, ¿ya?
¿Qué me ayuda y qué me favorece para resolver estos circuitos? Las características del circuito, ¿ya? Que la corriente es la misma, que el voltaje se reparte según las cargas, que la suma de las resistencias me va a entregar la resistencia total, ¿cierto? Y obviamente tengo que manejar lo que es la ley de Ohm. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Bien. Siga nomás. Ya, ¿qué me interesa de todo esto que hemos aprendido este semestre? Que manejen bien las magnitudes celestiales, que manejen bien las unidades de medida, que manejen bien las diferentes potencias o notación científica, ¿cierto? Con los exponentes positivos y negativos, y que manejen bien lo que son los circuitos serie y paralelos hasta el momento, ¿ya? Que son cosas que se aplican en telecomunicaciones bastante. Veamos el circuito paralelo. ¿Ya? Si ustedes ven en el circuito serie, todos los componentes van unidos uno a continuación del otro, ¿ya? Si yo parto polarizando aquí, este sería el lado positivo, entonces yo voy a tener positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿ya? Entonces, donde siempre se me junte este positivo, este negativo, ¿ya? Este va a ser positivo, este negativo, este positivo, casi positivo, y este negativo, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí tiene que haber un negativo y un positivo porque aquí hay un voltaje. Si no hubiera positivo y negativo, no habría diferencia de potencial, por lo tanto no habría voltaje. Pero como tiene que haber voltaje, siempre vamos a tener en cada carga un positivo y un negativo. Y parte de ese mismo orden, del lado positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Si parto del negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Ya? Entonces, siempre que hay un consumo, hay una pérdida de voltaje o una caída de voltaje, ¿ya? O un voltaje parcial, como quieran llamarle. Está diciendo lo mismo. ¿Ven? Entonces, cuando en un circuito se le dé esta unión, ¿cierto? De un negativo y un positivo, cuando ustedes polaricen, ahí estamos en la presencia de un circuito o de una conexión serie. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿ves? Estas dos resistencias, ahí se me une el positivo y el negativo. Eso es una conexión serie. ¿Ya? Eso es teórico, porque si ustedes toman una batería y toman el positivo y el negativo y los juntan, van a hacer un cortocircuito. ¿Ya? Pero como aquí son resistencias, podemos hablar de esto. ¿Ya? Entonces, cuando se les dé esta situación, están en presencia de un circuito serie, para que entiendan lo que es una conexión serie. ¿Ya? Y acá tenemos un circuito paralelo. ¿Qué pasa en un circuito paralelo? Voy a explicar al tiro lo mismo. Aquí está el positivo y este es el negativo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todo este lado, todo este conductor es positivo y todo este de este otro extremo es negativo. ¿Ya? Todo esto es negativo. Entonces, ¿cuál es la característica del circuito paralelo? Cuando los consumos, ¿cierto? Los elementos que están conectados al circuito, por un extremo, fíjense ustedes, no, me digo que este es positivo, ¿ya? Negativo, por un extremo están todos conectados a un polo de la batería y por el otro extremo están conectados al otro polo de la batería. Por lo tanto, aquí tengo todos estos extremos de las resistencias positivas y todos estos extremos de las resistencias por este otro lado son negativos, ¿ya? De esa manera yo me doy cuenta si una conexión es paralela, ¿ya? Y serie en el caso que les expliqué anteriormente. ¿Qué otra situación se da? Que aquí tengo un nudo. Y acá tengo un nudo. ¿Qué es un nudo? Donde se unen más de 3 o más conductores, ¿ya? Por lo tanto, aquí tengo un conductor, aquí tengo otro conductor y aquí tengo otro conductor, ¿ya? Eso me determina un nudo. ¿Qué determina un nudo? Que la corriente que viene por este nudo, ¿cierto? Aquí viene la corriente total, ¿ya? Va a llegar a este nudo, se me va a repartir hacia acá y se me va a repartir hacia allá.
Entonces tengo una corriente, tengo dos corrientes y tengo aquí tres corrientes. Y esta corriente va a llegar a este nudo, ¿cierto? Se va a repartir hacia acá y se va a repartir hacia acá. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tengo otra corriente acá. Y después se suman. Pues esta corriente viene aquí, llega a este nudo, ¿cierto? Esta viene por acá, con este otra se suman, avanzan hacia acá. Esta corriente llega aquí, se me suma con esta y vuelve la corriente total al circuito. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener una corriente en la resistencia 1, una corriente en la resistencia 2 y otra corriente en la resistencia 3. ¿Ya? Y aquí entramos a las características del circuito paralelo. ¿Ya? Como ustedes ven, esto es el polo positivo y esto es el polo negativo. Quiere decir que todas estas resistencias están directamente conectadas a la fuente. ¿Ya? Eso se le llama una conexión en paralelo. Están en paralelo y también están paralelos entre sí y también están en paralelo con la fuente. Eso quiere decir que todas las afecta el mismo voltaje. Por lo tanto, el voltaje de esta resistencia son 9 volts, de esta resistencia son 9 volts y de esta resistencia también son 9 volts. Por lo tanto, si yo veo la fuente, que son 9 volts, y digo que todas las resistencias están en paralelo, por lo tanto, todas están afectadas por el mismo valor de voltaje. ¿Ya? Y ahí se dice que en un voltaje paralelo, en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo en todos los consumos. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Avanzamos entonces. Entonces el voltaje es el mismo para todos los consumos, pero las corrientes se me reparten. Se me reparten según las cargas. ¿Ya? Las corrientes se me reparten según las cargas. Y eso determina también que la suma de las corrientes parciales sea igual a la corriente total del circuito. Profe, hay una pregunta. Dígame. ¿Por qué se divide en uno? La resistencia. Sí. Ya, estas son fórmulas que establecieron obviamente los científicos, ¿cierto? Y en base a todos los estudios que hicieron llegaron a estas conclusiones. Las fórmulas, hay que partir del origen de cada uno de los conceptos, cómo se origina cada magnitud, cómo se calcula en cuanto a la ley de Ohm, y es un despeje matemático bastante largo, ¿cierto?, para llegar a esta conclusión, ¿ya? Y tiene que ver con que dice uno de los enunciados del circuito paralelo que la resistencia total del circuito es menor que la menor de las resistencias, ¿ya? Siempre va a haber un inverso. Entonces, tomando ese concepto más todos los despejes matemáticos, llegamos a esta conclusión, ¿ya? Que esto hay que explicarlo matemáticamente, ¿ya? Hacer ¿cómo le llaman los matemáticos? Una demostración. ¿Por qué llegamos a esta? Se puede hacer, pero ahora no es el momento. ¿Qué quiero que entiendan ahora? Primero, los conceptos del circuito serie, las características del circuito serie, ¿ya? Cada uno de estas características, que ya dijimos que la corriente se me reparte en las cargas, por lo tanto voy a tener una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3. Si tuviera otra resistencia, habría una corriente 4, ¿ya? El voltaje es el mismo, ¿ya? Y la resistencia que se calcula con esta fórmula, y otras más que hay, ¿cierto? Pero en este caso vamos a ocupar esta. También dice que la resistencia total en un circuito paralelo es menor que la menor de las resistencias del circuito, ¿ya? Fíjense, aquí tengo una resistencia de 120 ohm, una de 5 ohm y una de 2 kilo ohm, o sea, de 2000 ohm. Entonces, la resistencia total de este circuito tendría que ser inferior a 5 ohm, porque tiene que ser menor que la menor de las resistencias del circuito, ¿ya? Entonces, esos conceptos, si ustedes se lo aprenden y empiezan a resolver circuitos, y en un circuito que ya desarrollaron y se dan cuenta que la resistencia total les dio mayor a la menor de la resistencia, quiere decir que el circuito está mal resuelto, en algún lado se equivocaron, ¿ya? Eso le ayuda a resolver rápidamente sin mirar cifras propiamente tal, ¿ya?
sino que solo por los conceptos ustedes pueden entender, ¿ya? Lo mismo si tienen un valor de corriente X y suman las corrientes parciales, obviamente si no coincide con ese valor, el circuito está mal resuelto, ¿ya? Y la potencia se trata igual que en el circuito serie. Se calculan las potencias parciales, ¿ya?, de cada una de estas resistencias, y para la potencia total se suman todas, ¿ya? Preguntas, dudas. Bueno, aquí yo tengo este circuito resuelto, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta fórmula es la que ocupa aquí. Mantuve el 1, en este caso el ejercicio, que lo copié, mantuvo esta división, que para el caso es lo mismo, ¿ya? Aquí ustedes aplicarían un mínimo como un múltiplo, o simplemente dividen, hacen esta división, 1 dividido por 20, 1 dividido por 5 y 1 dividido por 2000, suman esos valores y les va a dar un resultado X, que después tienen que dividirlo por este 1 que se mantiene aquí, ¿se dan cuenta? Y eso le da un valor de resistencia de 4,79. Lo comparamos con la menor y me dice que este es de 5, por lo tanto, en primera instancia, este valor estaría bien, ¿ya? Tenemos el valor de resistencia total y tenemos voltaje total, por lo tanto, puedo calcular la corriente total y también puedo calcular la potencia total, ¿ya? Pero partimos por la corriente total, que dice que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Como son totales, voltaje total 9, corriente total 4,79. Perdón, resistencia total 4,79. ¿Ya? Eso me da un valor de corriente de 1,88 amperes. Y ahora calculo las resistencias parciales en la misma fórmula, fíjense, voltaje dividido por resistencia, solo que ahora tomo el voltaje de la resistencia 1, que como es un voltaje, un circuito paralelo, es el mismo para todo el circuito, 9 volts, pero la resistencia tengo que trabajar con la resistencia 1, ¿ya? Y la resistencia 1 son 120 ohms, eso me da un valor de 0,075 amperes, ¿cierto? Pero yo ocupo una unidad de medida más cómoda, desplazo la coma 3 lugares, que son miliamperes, se desplaza la coma 3 lugares, y tengo un valor de 75 miliamperes. Es lo mismo, pero está expresado de diferentes formas, ¿ya? En diferente unidad. Caso para la corriente 2, que es la que está circulando por aquí por la resistencia 2, ¿ya? La fórmula dice que es voltaje, voltaje es la resistencia 2, que ya sabemos para el caso de circuitos paralelos es el mismo, es decir, el mismo de la fuente, 9 volts, dividido por la resistencia 2, que es la que estamos trabajando, que son 5 ohms, ¿ya? Aquí está. Eso me da 1,8 amperes, sería la corriente 2. Vamos a la corriente 3, misma fórmula, voltaje dividido por resistencia, como el voltaje es el mismo para todo el circuito, 9 volts, la resistencia 3, que son 2 kilo ohm o 2000 ohm, perdón que se me pega el puntero, ¿ya? Y eso me da una corriente de 0,0045 amperes, que es igual, si yo corro la coma a 3 lugares, me queda la coma ahí, que son 4,5 miliamperes, ¿ya? Si yo sumo estas tres corrientes parciales, me va a dar este valor de 1,88 amperes, ¿ya? Fíjense aquí 75 miliamperes, una corriente muy pequeñita, esa también, y acá ya tengo 1,8 amperes, por lo tanto, entre las otras dos restantes deberán darme 0,8 amperes. Vamos con la potencia. Potencia es la resistencia 1, la fórmula de potencia, ¿cierto? V por I, es multiplicado. Como voy a calcular la potencia en la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 1 por la resistencia 1, ya sabemos que el voltaje es el mismo para todos, 9 volts por la corriente 1, ¿ya? Corriente, dije resistencia, me equivoqué, por la corriente 1,
¿Ya? Son 0,675 watts. Si yo lo quiero expresar en miliwatts, corro la coma 3 lugares, serían 675 miliwatts. ¿No? Potencia 2, voltaje en la resistencia 2 por la intensidad de corriente 2, 9 volt el mismo voltaje, 1,8 volt, es la que calculamos acá, en la corriente 2, ¿ya? Eso me da 16,2 watts. La potencia 3, voltaje en la resistencia 3, que son 9 volt por la corriente 3, ¿ya? 9 por la corriente 3, eso me da 40,5 miliwatts, ¿ya? Esto con los valores totales, fíjense. Sumo los valores parciales, perdón. Los valores parciales de las diferentes potencias me da 17,28 watts. Calculo con los valores totales la misma fórmula, voltaje por corriente, voltaje total por la intensidad total. Voltaje son 9 volts, la corriente 1,88 amperes, 16,92 watts, ¿ya? Hay una pequeña diferencia que tiene que ver con los decimales, ¿ya? Si ocupo yo todos los decimales en todos los cálculos, estos valores van a ser más similares o más idénticos. ¿Dudas con este circuito? ¿Están todos claros? Por lo menos las guías que me han llegado en referente al circuito estaban todos bien resueltos, ¿ya? ¿Dónde tenían problemas? En la transformación de unidades, ¿ya? Esto tienen que manejarlo. ¿Dónde también tenían problemas? Está la transformación bien hecha, pero se equivocaron en la letra de la unidad de medida, ¿ya? En unos casos era mili y le pusieron micro, o le ponen mega, ¿ya? Y eso hay que tener cuidado porque la letra ya te cambia la cifra, ¿ya? Aunque los números sean iguales, por lo tanto, en eso tienen que tener cuidado y se pueden confundir y pueden resolver mal o les puede bajar la nota en alguna prueba el ejercicio, ¿ya? Entonces, tienen que tener claro lo que son las unidades de medida de cada magnitud, ¿cierto? Y las diferentes expresiones matemáticas y literales que acompañan a las diferentes potencias. Preguntas. No hay ninguna, profe. Ya, ninguna pregunta. Al parecer no hay ni una. Ya, me quedan algunos minutos. ¿Ya? Profesor, Dígame, señor. ¿y no tenemos un ejercicio ahí para que los chiquillos lo resuelvan y veamos cómo lo resuelven? A ver si llegamos a los mismos resultados. ¿Se puede hacer eso? Paralelo sería. Del que para ellos sea más complejo a lo mejor, pero no sé, igual de más Paralelo. Paralelo. ¿Ya? Paralela. Sería muy fácil. Sería muy fácil. Ya, fácil, mira. Aquí pónganle en la resistencia 1 rápidamente 3,3 kilos. En la resistencia 2 pónganle 2,5 kilos. Y en la resistencia 3 pónganle 300 ohm. Y el voltaje cámbienlo a 15 volts. ¿Ya? ¿Anotaron? ¿Secretario? De nuevo, profe. Ya. Ahí estaban anotando en el chat. Ya, ¿quién lo anotó? Que me lo cante. Resistencia R1 era 3, R2 era 2,5 y el R3 me faltó. 3 kilos, R2. ¿Cuánto es la R2? Ah, ya, 3 kilos, entonces me equivoqué. Eran Ya, la R1 3 kilos. 1, ya. Ya. R2. ¿Cuánto anotaron en el chat? 2,5 era el R2. Ya, 2,5. Y la R3, 300 ohm. Y R3, 300 ohm. Ya, ¿cuánto debiera dar? Si yo les pregunto, ¿cuánto debiera darle el resultado total? ¿Qué me podrían responder? La resistencia total. ¿Sí?
Sin número, ¿qué me tendrían que responder? Con lo que yo les dije y con lo que han aprendido. Los pillé, ¿ven? Los pillé. Hay que hacer eso que está allá. La que está arriba, la primera fórmula, al lado del circuito. Sí, pero sin número. Lo primero que tendría que responderme, si yo les hago esa pregunta, me tienen que decir la resistencia total tiene que ser menor a 300 ohms, porque es menor que la menor que la resistencia del circuito. ¿Ya? Cierto. ¿Se dan cuenta? Entonces ya saben que el valor de resistencia tiene que ser menor a 300 ohms, el valor de resistencia total. Ya, yo lo voy a ir haciendo aquí. ¿Unos cuantos minutitos para resolver? ¿5 minutos? Sí, cuando yo diga ya, tienen que tenerlo resuelto. Ayuda. Ya, vamos primero con la resistencia total, ahí vamos comprobando. Si tienen calculadora científica, chiquillos, ingresan los datos a la calculadora y le entregan el valor. ¿Eh? Yo ya tengo el resultado de la resistencia total por lo menos. Unos minutitos y lo vamos diciendo. Voltaje les dije 15 volts, ¿cierto? Sí. Ya.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Alguien lo terminó? ¿Era 2,5K o 2,5 pelado? 2,5 kilos. ¿Cómo que pelado? Pensamos que la segunda resistencia era 2,5 solito. No, pues dije 2,5 kilos. Así que tenemos todo malo. Todo malo. Y eso le pasa por no lavarse la oreja. Un 2 para todo. Yo terminé. Ya. ¿Quién más terminó? El único que terminó. Ya. ¿Cómo le fue? Me dio 2,46,3 y hartos números más. Ya, pero ¿qué es lo que es eso? La resistencia total. Ya, la resistencia total. Ah, ¿terminaron solo la resistencia total? Sí. Ah, no, ya terminé todo el circuito. Ah, Ya, la resistencia total a mí me dio 245,9 ohm. Y la menor del circuito era 300, por lo tanto, ahí yo sé que ya voy bien encaminado. Calculen la corriente ahora. ¿Quién calculó la corriente? Nadie. Katy, ¿cómo va ahí? ¿Terminaste? Horrible voy yo. Ya, chiquillos, cuando tengan platita, inviertan en una calculadora científica que les va a servir mucho para la especialidad y les permite ingresar la fórmula al tiro y les da los resultados al tiro. ¿Ya? Está súper fácil, pues, profesor, yo lo tengo hecho. Ya, ¿cuánto te dio la corriente, Lucho? 60,4 miliamperes. 60,4 miliamperes. Ya, bien. A mí me dio 61 miliamperes o 0,061 amperes. Ya. La potencia, ¿quién terminó la potencia? ¿Cuánto te dio la potencia, Lucho? ¿Estarán todos trabajando en la casa, Lucho, en el ejercicio, no? Parece que están viendo la teleserie hasta ahora. Ya. ¿Ya qué? ¿La potencia era o no? ¿Sí? ¿Cuánto te dio la potencia? 0,915. Bien. Watt. ¿Y esos miliwatts serían? 91,5. No, pues el miliwatt tiene que correr la coma 3 lugares. El Benja dice que se picó porque no era 2,5. Ya no se puede picar tanto. Ya, ¿cuánto dijiste? 915. 915 miliwatts. ¿Ya? $2,5 kilos, sí. La corriente 1, ¿quién la calculó? 0,005.
0,005 amperes. ¿Y miliamperes serían? 5, 5 miliamperes. La corriente 2, 0,006, amperes. ¿Y en miliamperes? 6 amperes. Miliamperes. 6 miliamperes. ¿Ya? 6 miliamperes. ¿Y la corriente 3? 0,05, Amperes. Siempre agregarle la unidad de medida. ¿Y en miliamperes serían? 50 miliamperes. 50 miliamperes. Correcto. La potencia total, me dijiste, 0,95. Sí, la potencia 1. ¿Quién la calculó? ¿Nadie? Y el Lucho la calculó, ¿no? Es que está buena la teleserie, Alfonso. Katy, ¿qué calculaste? No me preguntes eso, por Alfonso, viste, yo estoy más perdida que todos juntos. Yo estoy esperando que los chiquillos me expliquen. Ya. Eso te pasó por no venir a clase el primer semestre. Oye, venía todos los viernes. Me faltaba lo mismo. Ya, nadie calcula la potencia. Yo Ya, tengo dime. Ya, Diego. 0,075 la primera, Ya, watt. después 0,09 Ya, pero, watts, pero escúchame. 0,075 watts. ¿Cuántos miliwatts son eso? 75, Bien. La segunda, 0,09 watts, ¿ya? ¿Y son miliwatts 9, serían? 9, ¿Seguro? no, ¿Cuánto? 90, 90 miliwatts. ¿Y la potencia 3? 0,75 amperes, Watt. eso, ¿Y en miliwatts? 750, Bien. Si lo suman, le va a dar la potencia total, que son 0,915 watts o 915 miliwatts. ¿Ya? No sé si alguien más logró o alcanzó a calcular. De esa manera tienen que apreciar. Yo cuando les di el ejercicio, les puse un circuito serie y un circuito paralelo, y les di los mismos valores de resistencia y el mismo valor de voltaje en ambos circuitos, y les pedí conclusiones del circuito, ¿ya? ¿Qué tienen que apreciar en este caso? Que cómo varían las magnitudes, cómo varía la corriente, cómo varía el voltaje, cómo varía la resistencia, si ustedes conectan los componentes en serie o los componentes en paralelo, ¿ya? En eso tienen que fijarse. No es lo mismo conectar un componente o componente en serie que en paralelo, ¿ya? Porque todos los componentes soportan un voltaje y soportan una corriente. Y si yo los conecto de alguna u otra manera, ya sea en serie o paralelo, puedo sobrepasar esos valores de corriente y de voltaje que soportan. Por lo tanto, los puedo quemar. ¿Ya? Ahí, a eso apuntaban las conclusiones que yo le pedí, que entendieran que no es lo mismo conectar componentes en serie que componentes en paralelo. En uno la corriente aumenta o se distribuye, más bien dicho, de una manera, y en otros el voltaje se distribuye de otra manera. Y eso determina si el componente va a funcionar de buena manera, si va a funcionar de mala manera, o simplemente se nos va a quemar. ¿Ya? A eso apuntaban esas conclusiones, chiquillos. ¿Dudas? Bien, Christopher Cayuán. Espero que todos sus compañeros Sí, estén en más la claro misma que el agua. conclusión, y los que no lo tienen todavía, está media turbia el agua que están mirando, me hagan preguntas y desarrollen estos ejercicios. ¿Por qué? Porque después viene corriente alterna, y en corriente alterna se complica un poquito, pero son los mismos circuitos, ¿ya? Se le agregan otras magnitudes, otros efectos, ¿cierto? Por lo tanto, si dominan bien esto, en corriente alterna no van a tener mayores inconvenientes. Preguntas. Para todo el curso, porque hablan muy poco aquí. Jorge Manrique, no se asuste tanto, no se complica, es más complejo, ¿ya?
Pero si usted maneja los conceptos que vimos hoy día, no va a tener mayores inconvenientes, ¿ya? Porque los componentes o los elementos de circuito no funcionan de la misma manera en corriente continua y en corriente alterna, ¿ya? Por lo tanto, hay que manejar estos conceptos. Alfonso, Dígame, señor. la próxima semana los chiquillos van a tener, ¿qué hacen?